Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Bien? Excelente. Hoy vamos a tener una cápsula, ya estamos empezando a cerrar todo lo que es el tema de finanzas y cómo alcanzar la libertad financiera. Sí, hoy vamos a ver un tema bien importante en esta manera de cómo le vamos a hacer para ser libres financieramente hablando. Acuérdate que desde la segunda, tercera enseñanza que vimos que alcanzar la libertad financiera es poder servir al Señor con mi tiempo, con mi vida, con mi familia, con mis ingresos, sin que tenga yo que estar preocupado por estar llevando el recurso a mi casa. Entonces, el tema del día de hoy se llama el trabajo, castigo o bendición. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, estoy seguro que o trabajamos o hemos trabajado en algún momento de nuestra vida. Entonces, este es un escalón súper importante para que podamos alcanzar la libertad financiera. ¿Sí? Todos tenemos, yo creo, la ilusión de tener esa vida financieramente libre, ¿sí? De poder ser esas personas que pueden servir al Señor libremente sin tener que estar preocupados por conseguir el ingreso para mantener a nuestra familia. Y desde el principio vimos que íbamos a necesitar un par de cosas. La primera de ellas era la constancia y la dedicación, pero la segunda es que vamos a tener que trabajar más, ¿sí? Así que queramos o no, vamos a tener que trabajar para poder alcanzar esta libertad. El problema es que por lo general nuestro trabajo no es algo que realmente nos apasione. El problema es que por lo general el trabajo nos hace o vivir enojados, o vivir en descontento, o vivir peleándonos con el jefe. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un exceso de responsabilidades, a lo mejor porque el sueldo no me alcanza, porque es un sueldo muy bajo, incluso a lo mejor por la presión que ese trabajo lleva sobre mi vida. El chiste es que muchas veces ese trabajo no nos proporciona el gozo y la tranquilidad que nos debería de dar. Así es que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto al trabajo. ¿Sí? Debemos de cambiar nuestra actitud frente al trabajo. ¿Cómo vemos el trabajo? El trabajo muchas veces lo vemos como una carga, como algo que no quisiéramos hacer, y vemos un montón de mensajes ahí en el Face. Ay, no, es lunes y ya quiero que sea viernes. ¿Por qué? Porque estamos cansados de trabajar, porque no queremos trabajar. Entonces debe de cambiar nuestra actitud frente al trabajo. Y lo que dice la palabra de Dios con respecto al trabajo viene ahí en Génesis 2:15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, aquí estamos viendo que desde el principio Dios ya había instituido el trabajo. El Señor no agarró y le dijo a Adán: no, pues ya te puse aquí en el huerto, ahora ponte a descansar, ahora toma el sol, ahora admira la hermosa creación que yo hice. Ahí le dice que lo puso a labrarlo y a guardarlo. Entonces, desde el principio el trabajo está instituido en nuestra vida. ¿Sí? Debemos de entender que el trabajo fue creado. Si lo creó Dios y lo creó desde el principio, es por un propósito. ¿Sí? Ese propósito es que fue creado para beneficio del hombre. El problema es que después de esto, en Génesis 3, viene la caída del hombre. Y entonces ahí viene el trabajo arduo. ¿Sí? Ahí viene el trabajo que iba a ser más pesado. Y entonces el trabajo se volvió más duro. ¿Pero por qué? Porque el trabajo va a ayudar a formar nuestro carácter. ¿Sí? El trabajo va a ayudar a formar nuestro carácter. Recuerda que lo que más quiere Dios en esta vida en nosotros es formar nuestro carácter. Entonces el trabajo nos va a ayudar. Ahí en Éxodo 34:21 nos dice: trabajarás 6 días, pero descansarás en el séptimo día, aún en las épocas de siembra y cosecha. Entonces nos está diciendo que vamos a trabajar, no nos queda de otra, tenemos que trabajar. ¿Sí? En segunda de Tesalonicenses 3:10, de la misma manera, al principio en Éxodo estamos hablando del Antiguo Testamento. En Tesalonicenses estamos hablando del Nuevo Testamento. Y aún ahí mismo dice: cuando estuvimos con ustedes les dimos esta orden: el que no trabaje, que no coma.
¿sí? Así es que todo aquel que necesite comer y que quiera comer, tiene que trabajar. Una de las mayores bendiciones del trabajo es que nos ayuda a desarrollar ese carácter que necesitamos, el carácter del hombre y de la mujer trabajadora, el carácter de servicio, el carácter a cumplir con lo solicitado, nos ayuda a desarrollar obediencia, diligencia, distintas habilidades, destrezas. O sea, el carácter de verdad nos ayuda, el trabajo nos ayuda definitivamente en todo, en que hagas incluso muchas veces las cosas aunque tú no quieras, cuando un jefe te está dando una indicación y tienes que hacer algo y a lo mejor tú crees que es la peor decisión que ha tomado, no importa, es tu jefe y tú la tienes que hacer. Entonces ahí estamos aprendiendo obediencia, diligencia, paciencia y un montón de cosas del carácter que Dios quiere transformar. Esto es súper importante que se lo inculquemos a nuestros hijos desde pequeños. Sí, muchas veces los consentimos mucho y no queremos ni siquiera que se levanten a llevar sus platos sucios al fregadero, no queremos que tiendan su cama, no queremos que hagan los detallitos pequeños en la casa, y entonces lo único que hacemos es malformarlos y no permitimos que el carácter empiece a ser desarrollado, y luego nos quejamos porque a lo mejor tienen 25 o 30 años y siguen ahí en la casa y siguen sin hacer nada y siguen sin conseguir un trabajo, pero fue a causa de que no los enseñamos desde pequeños a trabajar. En la palabra de Dios vemos un montón de trabajos, ¿sí? Y todo el mundo estaba trabajando, ¿sí? No había nadie que estuviera realmente como sin hacer nada. Hay trabajos de pastor, hay trabajos de rey, había trabajo de doctor, empleados de gobierno, había hacedores de tiendas, había pescadores, e incluso el Señor Jesús tenía un trabajo. Su trabajo era ser carpintero. Ni siquiera por haber sido el Hijo de Dios se libró del trabajo. Él tenía ese trabajo en donde tenía seguramente responsabilidades y las tenía que él cumplir. Yo no veo en ningún momento que él dijera, no, permítanme, yo soy el Hijo de Dios y entonces yo hoy no voy a trabajar, yo hoy voy a hacer San Lunes. ¿Por qué? Porque soy el Hijo de Dios y porque la misión en mi tierra es más importante que trabajar. Yo creo que no. Jesús nos vino a enseñar que incluso Él tuvo un trabajo, Él desarrolló ese trabajo y cumplió con lo que tenía que hacer. Si Jesús no se libró del trabajo, ¿qué nos hace pensar que muchas veces nosotros nos vamos a querer librar de Él? A lo largo de mi caminar como cristiano, me ha tocado mucho ver el pretexto de la gente en que no, es que yo sirvo al Señor y entonces por eso no trabajo. No, es que yo quiero estar en la alabanza y es que mi ministerio es esto y mi ministerio es el otro y es que yo quiero ser pastor. Y entonces utilizan eso de pretexto para no trabajar, y yo creo que eso está completamente equivocado, porque Dios te ha dado la capacidad para las dos cosas, para servir al Señor y además para mantener un trabajo y ser responsable con ese trabajo. Dios te da la capacidad de trabajar y de servirle a Él. Vemos ahí en Génesis 39, versículos 2 y 3, dice: el Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio, quien se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. Entonces aquí estamos viendo la historia de José, y José estaba trabajando. Ahí nos habla de que estaba su amo egipcio y que él era su empleado. Pero las dos partes importantes que nos resalta aquí es que el Señor estaba con José. O sea, Dios estaba en el trabajo con José. Y el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. Entonces, Dios nos ha dado los talentos para realizar nuestro trabajo. Él es el que se encarga también de darnos la gracia frente a nuestros jefes, la gracia frente a nuestros compañeros. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de capacitarnos para realizar ese trabajo con excelencia. Entonces, Dios está metido en todo. Aquí vemos que Dios estaba completamente metido en el trabajo de José. Dios es el que se va a encargar de prosperar tu trabajo. Entonces, Dios quiere que trabajemos, y para que podamos demostrar realmente que somos hijos de Dios, cuando tenemos un trabajo,
Hay dos cosas importantes que quiero resaltar para ya terminar. Y son las responsabilidades que nosotros tenemos como empleados en nuestro trabajo. Y esto viene en Colosenses 3, 23 y 24, que dice así: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, este versículo es el que transforma nuestra manera de ver el trabajo. ¿Sí? Yo ya no voy a hacer las cosas para mí, para agradar a mi jefe, para agradar a la empresa, para agradar a mi esposo o a mi esposa, sino que haremos las cosas como para Dios. Ahí dice como si estuvieran trabajando para el Señor. Entonces tú y yo debemos de hacer todo lo que nos encarguen en nuestro trabajo como si estuviéramos haciéndolo para Él. Y Eclesiastés 9:10 nos dice, para cerrar: cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos. Entonces aquí nos está diciendo que debemos de hacer las cosas lo mejor que podamos. Debemos de aprender a realizar nuestro trabajo con excelencia, lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. ¿Sí? Muchas veces estamos haciendo las cosas al contrario, muchas veces hacemos las cosas solamente por cumplir o tal vez por recibir un cheque, porque digan que cumplimos, que hicimos ya esa labor, que ya la terminamos, y desafortunadamente muchas veces esa es nuestra mentalidad. Recuerda que tú y yo como hijos de Dios somos un testimonio viviente. Tú y yo como hijos de Dios, queramos o no, cuando la gente se entera que somos seguidores de Cristo, así, los ojos empiezan a ponerse sobre ti, ¿sí? Y están viendo y la gente quiere ver en qué fallas, y la gente quiere ver cómo eres, y la gente quiere ver cómo actúas, y cómo contestas, y cómo te conduces. Entonces, tú y yo somos un testimonio viviente de Dios mismo en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que queremos proyectar? ¿Qué es lo que tú quieres proyectar? ¿Un Dios de excelencia que da lo mejor de sí mismo, o un Dios mediocre? ¿O un Dios perezoso? ¿O un Dios que no cumple con lo que tiene que cumplir? Entonces, muchas veces, desafortunadamente, los cristianos somos conocidos por lo segundo. Entonces, yo hoy te invito a que realmente cambiemos nuestro chip, cambiemos nuestra manera de pensar, y que cuando te vean a ti trabajar digan, no, esa persona es impresionante porque es el primero en llegar, es el último en irse, o cumple con todas las cosas, o lo que hace lo hace bien con lo que le entregamos. O sea, realmente debemos de ser un impacto para la empresa o el lugar en donde estemos trabajando. ¿Sí? Debemos de aprender a encontrar el balance perfecto. Acuérdate que Dios es un Dios de equilibrio, Dios es un Dios de balance. Entonces, no debemos descuidar ninguna de estas tres áreas y debemos de cumplirlas todas con responsabilidad y excelencia. Son trabajo, Dios y familia. ¿Sí? Imagínate una balanza, y esa balanza tiene que estar perfectamente a la mitad. No puede ser, no es que mucho tiempo de Dios, poco de trabajo y poco de familia, o mucho tiempo de familia y menos de trabajo y menos de Dios. O sea, debe de estar completamente equilibrado tu trabajo con el tiempo que le dedicas a Dios y con el tiempo que le dedicas a tu familia. Entonces, yo hoy te quiero recordar que el trabajo es el plan de Dios para el hombre. Tú y yo, si queremos ser libres financieramente hablando, yo creo que las probabilidades de que nos saquemos la lotería, de que recibamos una herencia y de todas esas cosas que yo creo que no soy el único que he pensado que pueden llegar a sucederme, no van a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. Trabajar va a moldear nuestro carácter, y es el plan de Dios para el hombre. ¿Sí? Un trabajo no es solamente una tarea que hay que cumplir para recibir un pago. Un trabajo no es solamente algo que tenemos que realizar porque así nos lo piden o porque tenemos que llevar el sustento a nuestra familia, sino que el propósito es edificar el carácter de Cristo en la vida del hombre y de la mujer trabajadoras. Así es que yo hoy te invito a que sea realmente diferente tu manera de trabajar,
que a partir del día de hoy, tu manera de entregar reportes, tu manera de entregar lo que tienes que hacer, tu manera en que contestas a tus jefes, a las personas con las cuales trabajas, sea realmente con excelencia, sea realmente como Dios lo haría, sea realmente conforme al Dios que queremos mostrar al mundo. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque de una u otra manera, Señor, tú has suplido todas nuestras necesidades en este tiempo, Señor. Te damos gracias por el trabajo, Señor, que tenemos, y aunque no tengamos en este momento un trabajo, Señor, sabemos que tú ya lo tienes provisto para las personas que así están, Señor. Sabemos que ese trabajo ya viene en camino y que tú lo vas a estar entregando para todas aquellas personas que por cualquier situación no lo tengan y lo necesiten, Señor. Hoy creemos que estás formando en nosotros un carácter nuevo, Señor, que hoy estás formando un carácter del hombre y de la mujer trabajadoras en nuestra vida, Señor, para que podamos mostrar que las cosas se pueden hacer bien, que se pueden hacer a tiempo, que se pueden hacer con excelencia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, y creemos que tu favor está sobre cada uno de nosotros y que incluso en los trabajos que tengamos vamos a poder estar recibiendo aumentos de salario, Señor, vamos a poder estar recibiendo promociones a un nuevo nivel, gerencial, Señor, a un nuevo nivel que tú tengas destinado para nosotros, para hacer luz en ese trabajo en donde nos encontramos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.